Buenas tardes, qué bueno que está con nosotros en esta charla en línea. Vamos a hablar hoy sobre los dolores, las afecciones cardíacas, vamos a decirlo de este modo, pero que no necesariamente constituyen un infarto. Cuando nosotros hablamos de algún padecimiento cardíaco, automáticamente nos da por pensar en un infarto, que es muy delicada, es muy grave, y también nos da por pensar que es una cosa mortal y no necesariamente es así. Vamos a hablar sobre todas estas afecciones, una en particular que merece cierta atención, pero que nos debe dar un poco más de tranquilidad de lo que pensamos. Vamos a hablar con el doctor Arturo Castillo, él es médico especialista en cardiología. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Juan Carlos. Buenos días, ¿cómo Buenos estás? días. Doctor, hablar de afecciones cardíacas, a nosotros que no estamos familiarizados en la medicina, nos da por pensar en un infarto, pero el espectro de padecimientos, de condiciones, afecciones es mucho más grande. Así es, bueno, el dolor torácico como tal es un dolor, es cualquier dolor que se puede manifestar en la región del tórax, ¿no? Puede ser en el tórax anterior, en el tórax posterior. Sin embargo, bueno, lo que más puede preocupar a la gente es que este dolor o esta molestia sea de origen cardíaco. Sí. Hay que tomar en cuenta que en el tórax, aparte de corazón, ¿no?, hay otros órganos. Hay piel, hay músculo, hay costillas, hay pulmones, hay esófago, ¿no? Hay otros órganos que pueden causar diferentes tipos de dolor. Entonces, no todos los dolores que tenemos en el tórax necesariamente tienen que ser de corazón. Sin embargo, esta molestia que uno o que la gente pueda manifestar como un dolor opresivo, Sí. acompañado con sudoración, con falta de aire, es una manifestación un poquito más que te puede orientar a un dolor de origen cardíaco. Claro. Sin embargo, hay dolores, hay piquetes en el pecho, hay dolores ardorosos en el pecho que pueden ser de origen gastrointestinal, hay dolores punzantes en las otras partes del tórax que te pueden hablar de otras situaciones. Hay, por ejemplo, un dolor de espalda que podría reflejarse en el tórax. Así es. O nosotros sentirlo en el tórax. Así es. Después del corazón sale una arteria que se llama arteria aorta. Sí. Es la arteria principal del corazón. Hay padecimientos que se llaman padecimientos o síndromes aórticos agudos, que es la manifestación de una ruptura o de la formación de un coágulo, de un hematoma que se forma en esa arteria, que te puede dar dolores muy intensos en la espalda, ¿no? Claro. Ahora, no es un problema del corazón propiamente, pero es, por ejemplo, esa condición en particular es particularmente delicada. Así es. Aquí lo importante es que el dolor torácico no sea un dolor que sea grave. Sí, es decir, que no necesariamente tiene que ser un infarto, pero pueden ser otras cosas que también pueden ser condiciones graves. Claro. Ahora, cualquier dolor hay que buscar la causa, no puede andar uno por ahí que le duele. Exactamente, o sea, cualquier dolor que tiene uno en el pecho hay que ver qué origen tiene. Entonces, hay dolores que pueden ser muy crónicos, que son leves, que muchas veces la gente se tarda un poco en ir al médico, pero hay que verlo. Es como si uno estuviera dolorido, que no le impide mayor movilidad, pero ahí está. Sí, en el consultorio, en el grupo médico donde trabajamos, una gran cantidad de pacientes llegan por dolores torácicos de diversa índole, preocupados porque puedan ser un dolor de origen cardíaco. Sí. Entonces, llegan manifestando, por ejemplo, gente que hizo mucho ejercicio, que hizo pesas, que corrió, y que en ese momento al otro día empieza con dolores distintos, no acostumbrada o incluso acostumbrada, pero que hizo algún movimiento mal en el momento del ejercicio y empieza con algún tipo de dolor y entonces se preocupa. Entonces van al consultorio, van a la oficina buscando que esta molestia pues no vaya a ser un padecimiento grave. Claro. De las personas que llegan a consulta por alguna afección, alguna dolencia en la región torácica, más o menos qué porcentaje no es una afección cardíaca, que es cualquier otra cosa que hay que atender, por supuesto. Claro, es la gran mayoría, o sea, realmente te puedo decir un 70, pues 80% de los pacientes que acuden a consulta por un dolor en el tórax no es algo grave o no es algo de origen cardíaco. Sin embargo, hay un 20% que incluso teniendo dolores leves, ¿sí? O molestias en el pecho leves, que empiezan con molestias al hacer ejercicio, sobre todo, o hacer actividades físicas extenuantes, empiezan con algunas molestias y aunque sea leve, sí pueden ser de origen cardíaco. Entonces, lo mejor evidentemente es acudir a un especialista. Totalmente. Habitualmente cuando es un dolor muy intenso, las personas
ni siquiera van a consultar, van a una consulta directamente, se presentan a un servicio de urgencias. Sí, claro. En ese momento se hace una evaluación de ese dolor torácico en una unidad de dolor torácico, así se llama, y se descarta o se confirma si esa molestia es de origen cardiovascular o no. Hay otro porcentaje de personas que no tienen esa molestia tan intensa, les da tiempo, ¿no?, de consultar, a ir a un consultorio. Yo lo que les recomendaría o lo que recomiendo es que siempre o la mayoría de las veces también se busque a un cardiólogo para ver si esta molestia no es de origen cardíaco, que es decir, alguna condición grave. El médico, hablando de afecciones o dolencias torácicas, el médico de primer contacto preferentemente debiera ser ya un cardiólogo. No, o sea, el médico de primer contacto debe de tener por lo menos indicios de saber diferenciar si esto puede ser algo de origen cardiovascular o no. Y si es de origen cardiovascular, enviarlo inmediatamente a un especialista de esto. Si no, ver de qué otro origen puede ser. Él lo puede manejar. Y manejarlo dependiendo de las características de la molestia y del dolor. Doctor, ¿qué es el dolor precordial? El dolor precordial se llama el dolor que se encuentra en la parte anterior del tórax, ¿sí? Se llama precordial porque está antes del corazón, del cordis. Entonces se le llama así. Insisto, el dolor precordial no necesariamente tiene que ser un dolor cardíaco. Se le llama así desde el punto de vista médico. Claro. Pero cualquier dolor que esté en en el tórax anterior, se le puede llamar como un dolor precordial. Ahora, doctor, cuando hay alguna condición que sí nos hace pensar en una afección cardíaca, hay otra sintomatología, no solamente el dolor en una buena parte de los casos, es decir, va acompañado de sofocarse a la hora de hacer alguna actividad física, aunque sea leve, dolor en el brazo, en fin, hay otras condiciones. Así es. El dolor anginoso, es decir, la angina de pecho, que sí, ese sí es por definición un dolor de corazón, se presenta clásicamente en un 60-70% de los casos. ¿Qué es? Es un dolor opresivo que está en el pecho, que se puede irradiar a cuello, a espalda, a la mandíbula, a ambos brazos. Va acompañado de una sensación de falta de aire, palidez profusa en ocasiones. A veces la gente llega a desmayarse o a casi desmayarse, tener un mareo importante. Esos son datos muy importantes de alarma en pensar que realmente es un dolor de angina y que probablemente si este es prolongado llegue a ser un infarto establecido. Pero hay otro 30-40% de los pacientes que tienen otras manifestaciones de dolor, dolores punzantes, dolores en la boca del estómago, solamente sudoración profusa y que también pueden ser dolores cardíacos, pero que no se manifiestan de una forma clínica clásica. Por eso es que toda molestia que se tenga en el tórax tiene que ser, por mínima que sea, evaluada por un profesional. Doctor, ¿quién está padeciendo las afecciones cardíacas? Le preguntaría, ¿más hombres que mujeres? ¿Hay un rango de edad establecido? Mira, habitualmente antes de los 50-55 años, los hombres son más propensos a tener ya infartos o afectaciones cardíacas como tal. Parece ser que la mujer, por una cuestión hormonal, está un poco más protegida. Sin embargo, después pasada del climaterio, prácticamente la relación se vuelve 1-1 de las afecciones cardíacas entre hombres y mujeres. Las mujeres, la manifestación de una enfermedad cardíaca tiene una presentación más atípica, así como la gente añosa, los diabéticos también suelen tener presentaciones más atípicas del tipo de dolor de corazón o el dolor cardíaco. Las muertes cardiovasculares es la primera causa de muerte en el mundo, por encima de los cánceres, de cualquier otro padecimiento, y por eso, bueno, hay que estar muy pendientes de este tipo de padecimientos y de este tipo de molestias que se tiene en el pecho o en el tórax en general. Hay varias preguntas que nos hacen. Una afección gástrica, ¿puede el dolor confundirse y subir hacia el pecho o la gente sentir que es así? Así es, totalmente. ¿Es común? Bueno. Es común, es muy común. La parte inferior del corazón está muy en contacto con el diafragma y prácticamente el diafragma está en contacto ya con las vísceras abdominales.
de tal forma que los infartos que se dan en la parte de abajo del corazón se pueden manifestar con afecciones gastrointestinales. Los pacientes pueden tener ardor, pueden tener una sensación de vacío, pero esto va acompañado de esta sensación de falta de aire, de sofocación, que esta molestia se empiece a manifestar al momento de hacer alguna actividad física o hacer ejercicio. Eso se puede, puede traducir un dolor cardíaco, y que muchas veces estos pacientes incluso van al gastroenterólogo, los está viendo el gastroenterólogo, les está haciendo endoscopías y muchas veces no encuentran nada, les dan medicamento para una supuesta gastritis, el paciente continúa con signos y síntomas como los antes mencionados, y resulta pues que realmente el paciente tenía una arteria del corazón parcialmente ocluida o totalmente también. Vamos a hacer una pausa, doctor. Deme 2 minutos y ahora regresamos. Muchas gracias. Estamos de regreso en estas charlas en línea. Qué bueno que sigue con nosotros. Estamos platicando sobre afecciones cardíacas, dolor precordial, todo lo que podría indicar alguna afección cardíaca, lo que no es, pero finalmente hay que tener cuidado, que revisar siempre la parte de las afecciones en el pecho, que eso no es normal en ninguna circunstancia. El doctor Arturo Castillo, médico especialista en cardiología, nos está dando información importante. Doctor, hace rato me decía que el 70% de las personas que acuden a consulta por dolor en el pecho, o por lo menos así lo siente uno, no son por fortuna afecciones cardíacas, son de cualquier otra índole. Hay un 30% que sí lo es, que también hay que ser importante. El dolor en el pecho nunca es normal, es decir, no es algo que se pueda dejar pasar. Exactamente, el dolor en el pecho tiene que ser investigado, por muy leve que sea, independientemente de la edad que tengamos, independientemente de que seamos una persona deportista. O sea, hay gente, o sea, nosotros lo vemos por ejemplo en los deportistas, ¿no? En los atletas de alto rendimiento, cómo caen prácticamente muertos en las... Justo eso le iba a preguntar, doctor. Por supuesto que la recomendación siempre es hacer actividad física, eso siempre va a ser bueno, está recomendado para cualquier padecimiento, básicamente. Sin embargo, los deportistas, incluso de alto rendimiento, no están exentos de un padecimiento cardíaco. Lo acaba de mencionar usted. Hemos visto casos muy dramáticos donde a la mitad de un campo un deportista joven cae fulminado. Así es. Habitualmente este tipo de padecimientos en los atletas vienen con un trastorno ya muchas veces de tipo genético. O sea, hay padecimientos cardíacos que son provocadores de arritmias, y que estas arritmias no necesariamente se manifiestan en todos los test cardiovasculares que hacen estos atletas en su entrenamiento diario, las valoraciones médicas. Lamentablemente, bueno, no es posible tener un riesgo de cero. Todo mundo tenemos siempre un riesgo a tener alguna muerte súbita. Sin embargo, bueno, es importante checarse, es importante hacer una evaluación antes cardiológica. Es importante, si las personas van a empezar a hacer ejercicio, aunque sean personas sanas, personas que no fuman, jóvenes, siempre hay que hacerse nosotros en el grupo NOC, en donde estamos, hacemos ese tipo de evaluaciones, y aunque sean jóvenes, se hacen pruebas de esfuerzo, se hace un electrocardiograma, se ven los estudios de laboratorio, una radiografía de tórax, incluso a veces cuando hay alguna sospecha de algún padecimiento en los tests iniciales, se puede llegar a hacer algún ecocardiograma y ver estructuralmente cómo está conformado el órgano. Todo eso va a disminuir el riesgo. Claro. Como siempre, o sea, como todo, el riesgo jamás va a ser de cero. Incluso a un niño que acaba de nacer tampoco es de cero. Sin embargo, si uno toma esas previsiones, y una persona que se va a someter a un programa de ejercicio, intenso, es preferible hacerse un buen chequeo para evitar o por lo menos disminuir el riesgo de tener algún problema de tipo súbito. Doctor Carrillo, una pregunta. Una persona que esté habituada al ejercicio, no necesariamente un deportista de alto rendimiento, pero sí alguien que constantemente se ejercita, ¿no está exento de alguna afección cardíaca? Para nada. Una persona que esté haciendo ejercicio constantemente, incluso se tiene que revisar, se tiene que estar checando, porque le puede dar un susto en algún momento dado. Hemos tenido casos de pacientes que hacen
10 kilómetros diarios, que hacen ejercicio, pesas, que están en un constante entrenamiento físico y a pesar de eso pueden tener algún evento cardiovascular. ¿Con qué frecuencia habría que checarse? Y pregunto de las dos formas, cuando una persona no está habituada a la actividad física y una que sí lo está. Bueno, una persona que nunca ha estado habituada a una actividad física y que realmente es una persona sedentaria, por lo menos cuando menos una vez al año tiene que hacerse un chequeo cardiovascular. Una persona que está habituada a hacer ejercicio, por lo menos tiene que hacerlo cada 2, 3, 4 años, dependiendo también de la edad. Por supuesto, entre más añosa es una persona, las probabilidades de tener un evento son más altas. Doctor, ahora en el caso que se presenta un evento, ¿qué tan cierto es que entre más joven se es, el riesgo es mayor? Digo, de la consecuencia del evento, pues. Así es. Los pacientes jóvenes, las arterias coronarias y las arterias que nutren al corazón son arterias que son, desde el punto de vista anatómico, están aisladas. Es decir, no ha habido oportunidad de que dentro del corazón se haga una vasculatura alterna. Es a la eso. que es. Solamente. Exactamente. Entonces, esos pacientes al tener un evento cardiovascular, no existen otras vías de perfusión, es decir, de que la sangre llegue al sitio en donde la arteria principal esté mandando el oxígeno. Si no y es los esa nutrientes. arteria, no hay otra forma. Exactamente. Okay. En los pacientes más grandes, por el tiempo, los pacientes que tienen más años, hay esa vasculatura o esos vasos, arterias, se van haciendo conforme va pasando el tiempo. Entonces, los infartos en pacientes más grandes habitualmente son menos mortales que en el joven. Sin embargo, en el paciente mayor es la incidencia, es decir, la cantidad de infartos es mayor, ¿no? Sí, claro, es más alta. Doctor, la pregunta de siempre, ¿cómo hacemos para tener una buena salud cardíaca y no andar transitando por todos estos problemas? Exacto. Mira, lo principal es comer bien, ¿no? Comer sano, con alimentos bajos en grasas, una dieta mediterránea, es decir, una dieta alta en frutas, en verduras verdes, hacer habitualmente ejercicio todos los días, cuando menos, si es de bajo impacto, 40 minutos, 60 minutos diarios, y si es de alto impacto, cuando menos media hora, 3 veces por semana. Hay que estarse haciendo los chequeos médicos constantemente, cómo están los niveles de colesterol, triglicéridos, de azúcares. Entonces, todo eso es importante para mantener una buena salud. Evidentemente, el tabaquismo perjudica mucho. Totalmente. Quitar todos los vicios, ¿no? El tabaco, el alcohol en exceso, y bueno, y hacer ejercicio, por supuesto. Doctor, hablando del alcohol, evidentemente cualquier exceso no está bien. ¿Qué hay de cierto que una copa de vino puede tener un efecto positivo? Totalmente. No exactamente. No totalmente. Una copa de vino, es decir, 3 onzas de vino tinto, por la cantidad de taninos que tiene el vino tinto, se ha visto que tiene un factor ciertamente o limitadamente protector para el sistema cardiovascular. Incluso hasta los mismos destilados en un momento dado se pudieran utilizar, pero por supuesto que esto tiene que ser totalmente supervisado y acotado a esa copa de vino, ¿no? Sí, o sea, no estamos hablando de que uno vaya de fiesta todos los días a estos excesos. Exactamente. Doctor, ¿a partir de qué edad es conveniente hacerse los chequeos? Mira, la enfermedad arterial coronaria, se han visto estudios anatómicos, es decir, en autopsias, que la enfermedad arterial coronaria se empieza a gestar a partir de los 28 años de edad. Es decir, a los 28 años de edad ya hay indicios de que las arterias coronarias ya tienen ciertas cargas de colesterol dentro de ellas. Si bien no es necesario desde los 28 años de edad estarse preocupando de más, pero sí es importante tener en cuenta que esta enfermedad viene a gestarse desde edades muy tempranas. Entonces yo diría que a partir de los 35, 40 años, todo mundo tiene que empezar con un primer chequeo cardiovascular para evitar sorpresas, en un futuro sorpresas. Así es. Y en el caso, por ejemplo, de que existan antecedentes familiares de afecciones cardíacas, con mayor razón. Exactamente. Hay gente que, padres de gente que va a buscarnos al consultorio, a la oficina, que tienen infartos a los 40, 45 años de edad. Esta persona, aparte del
tener el problema de la vida diaria de la enfermedad, tiene que también pues tener en cuenta de que su antecedente familiar es muy importante. Los padecimientos habituales en México, diabetes, que es muy alto, hipertensión, obesidad, sobrepeso, ¿fomentan las afecciones cardíacas? Totalmente, son los factores de riesgo principales para tener tenemos mucho riesgo en México. Muchísimo riesgo. Somos de los primeros lugares en diabetes y obesidad, y bueno, pues esto va a afectar directamente a la mortalidad de nuestra población. Doctor, cuando ya se está bajo un tratamiento, digamos, por diabetes, ¿se puede llevar paralelo un tratamiento para el corazón? Se debe de llevar un tratamiento. El paciente diabético de lo que muere es de enfermedades cardiovasculares. Es la primera causa de muerte. No de insuficiencia renal, no de amputaciones, no de otras cosas. La principal causa de muerte de un diabético son infartos al miocardio. Y como dije hace rato, esos dolores torácicos o de pecho que tienen los pacientes diabéticos no se presentan de formas habituales. No es el típico dolor opresivo. Se pueden manifestar por otras cosas totalmente diferentes y que sí tienen una afección cardíaca, pero como la diabetes, el azúcar, va destruyendo las terminales nerviosas, la manifestación clínica no es misma. Entonces el paciente diabético con más razón tiene que estar muy al pendiente de sus síntomas de dolor. Es decir, que un paciente diabético con o sin manifestación de enfermedad cardíaca, por definición, por ser diabético, tiene que revisarse el corazón. Totalmente, debe de revisárselo. Además de cuidarse muchas cosas, se tiene que revisar el corazón. En el caso de los pacientes hipertensos, todavía más, por supuesto. O sea, la hipertensión y que va muy de la mano con la diabetes, también todos los pacientes hipertensos tienen que tener un chequeo cardiovascular. Es muy delicado el tema cardíaco, siempre será importante, siempre nos provoca cierto temor, pero si entiendo bien, doctor, se ha avanzado mucho en la medicina, en el tema de la cardiología. De hecho, hay mucho que sí se puede hacer por el corazón. Así es, totalmente. Ahorita los procedimientos percutáneos para salvar a pacientes que están cursando con un infarto son impresionantes. Es decir, la gente que está teniendo infartos cada vez se muere menos del infarto. Sin embargo, está enferma. O sea, el hecho de que el paciente no haya llegado al infarto establecido como tal, no quiere decir que el paciente no esté enfermo, sigue enfermo. Y sobre todo, el que sí se infartó y que se salvó, porque la gente que llega a tener un infarto y que es salvada dentro del hospital, ese paciente en un largo plazo puede desarrollar una enfermedad que también es altamente mortal, que se llama insuficiencia cardíaca. Doctor, un minuto más, ¿alguna recomendación que nos quiera hacer? Pues nada más a toda la población que se cuide, que tenga muy al pendiente estos dolores en el pecho, estos dolores torácicos, que todos se tienen que checar, todos se tienen que evaluar, por muy leves que sea, por lo que esto implica. Y cualquier duda, pregunta, estamos en nuestra cuenta de Twitter, en Facebook. Sí, los datos han estado apareciendo en pantalla. Para cualquier apoyo que necesiten, con todo gusto. Doctor Arturo Carrillo. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Gracias también a ustedes por habernos acompañado. Pasen una excelente tarde, descanse y nos vemos mañana con otra charla en línea.